Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es el 19 de abril y a continuación les vamos a presentar las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Aquí un avance. La crisis en la educación, un pecado del gobierno nacional que no se ha confesado ni redimido. En la próxima Feria del Libro, la segunda edición mejorada del libro La Marcha del Hambre. Los sindicalistas y líderes sociales, los nuevos objetivos a ser perseguidos y amenazados en un país que habla de paz con una de las guerrillas más antiguas. Encuentro. En esta época de reflexión, tomémonos unos segundos para analizar qué es lo que está sucediendo en materia educativa en el territorio colombiano, que ha hecho que los gobiernos de turno decidan invertir altos presupuestos para combatir a las guerrillas y mejorar las condiciones del conflicto interno. Claro que esto es importante, pero ¿qué pasa con la educación? Hoy se juega un papel muy importante en el posconflicto. En Encuentro analizamos esos puntos álgidos que deben ser corregidos inmediatamente. Conducir a la educación colombiana al Gólgota, esa colina cuyo nombre significa lugar de la calavera, ha sido el objetivo de los últimos gobiernos. Pastrana diseñó la ruta cuando le cercenó a la formación varios billones para acabar con las FARC, y Uribe en 2007 culminó el camino con otra drástica disminución. Los crucificados por un lado, los muertos de la guerra y por otro, los que recibieron mala educación. Entonces yo tengo que partir de la base educativa. Y es un nivel inexistente, y como no existe, yo tengo que incluirlo en la política fuerte de la educación colombiana. Es decir, un niño que no va a la escuela durante 3 años, pues cuando tenga 15, 18 o 20, pues sencillamente va a ser muy mal evaluado. Entonces, por eso, fortalecer, incluir, implementar el preescolar de 3 grados se hace una necesidad imperativa en el sistema público colombiano, no solamente porque así está contemplada en la Ley 115 de 1994, sino porque los desarrollos neurológicos en la persona se empiezan a consolidar de manera muy fuerte en las edades comprendidas entre los 0 y entre los 3 y los 6 años de edad. Pero esas no son las únicas penitencias que debe hacer el gobierno. Le debe apostar a la jornada única con todo lo que ella requiere, es decir, infraestructuras, maestros, actividades, salidas pedagógicas y relaciones con instituciones de la ciudad, el país y el mundo. Hay que desarrollar actividades de conocimiento, hay que desarrollar actividades lúdicas, actividades de comprensión, actividades de encuentro, de diálogo. Es decir, el tiempo hay que utilizarlo de la mejor manera. Y yo creo que si tenemos una jornada única mínimo de 8 horas en los establecimientos educativos, también le ayudamos a mejorar la calidad de la educación y a ser más competitivos con establecimientos educativos que tienen una jornada mucho más amplia que la que hoy se tiene en las aulas escolares oficiales. Obviamente la mirada debe estar también en los maestros que inician su formación y en aquellos que llevan años al servicio del sistema sin recibir ni aumentos salariales adecuados, ni especializaciones, maestrías y mucho menos doctorados. Requerimos salir de unos salarios miserables, unos salarios indignos, unos salarios de hambre. Nosotros requerimos unos profesionales muy bien pagos para que se dediquen con todo a la educación. ¿Estarán dispuestos el gobierno y el Congreso a devolverle a la educación, la salud y los derechos ambientales el dinero que le quitaron luego del cese del conflicto? Un no sería una nueva partida hacia el lugar del cráneo. Si usted tuvo la oportunidad de disfrutar el libro sobre la Marcha del Hambre, que se presentó en Santa Marta en el 2002, pues no se puede perder esta segunda edición recargada, un capítulo especial con más de 200 fotografías que reviven uno de los hechos más importantes y emblemáticos para el magisterio colombiano. La marcha, como dijo el mismo
mismo autor, pues fue el mayor movimiento de protesta y denuncia masiva de un pueblo contra un sistema incapaz y corrupto que tenía en un estado de postración, olvido, indiferencia y humillación al maestro colombiano, al maestro del Magdalena y al pueblo en general. Él es Rafael Darío Jiménez, un comunicador que, apasionado con la gesta más importante del magisterio, la Marcha del Hambre, reeditó el libro del profesor Rafael Roberto Hernández, quien escribiera el primer diario cronológico de lo que fue, significó y el legado que deja esta hazaña el 2002. Hoy, como dice el libro, viene recargado con una sección enriquecida con más de 200 fotos y una entrevista exclusiva con Adalberto Carvajal. Es la oportunidad para que los maestros colombianos vean casi que de viva voz, ¿no?, los relatos de los líderes, de los marchantes, que en realidad salieron 500 personas aproximadamente de Santa Marta hacia Bogotá y llegaron 82. La Marcha del Hambre es la historia de las luchas del magisterio, es recordar ese 21 de octubre de 1966, cuando el presidente era Alberto Lleras Camargo y un grupo de aguerridos salió en las peores condiciones a exigir sus derechos de profesionalización. Este libro logra condensar en más de 400 páginas la historia de las principales conquistas para los y las maestras que espera pasar del papel a la gran pantalla. Queremos llevarlo a la Feria Internacional del Libro en Bogotá, estamos buscando las maneras. Y posterior a ello, conseguir recursos para en sí realizar un gran documental, ¿no?, cinematográfico, televisivo. Hablamos con la coordinadora académica de la Normal María Montessori para que nos explicara cuál es el tipo de formación que están recibiendo hoy los y las maestras en nuestro país. La coordinadora académica de la Normal María Montessori piensa que la debilidad de estas instituciones es que las condiciones de calidad son decididas de manera heterogénea por las secretarías de educación. La norma no es lo suficientemente clara para las escuelas normales, no obstante que existe un decreto, el 4790, por el cual se reglamenta la verificación de condiciones básicas de calidad de las escuelas normales. Pero nosotros aquí en las escuelas sabemos que no es suficiente, porque cada ente territorial, cada Secretaría de Educación debe proveer, por ejemplo, los docentes que atiendan el ciclo, la formación complementaria. Esto debe estar articulado curricularmente con la educación media de la misma escuela normal. Fuera de eso, debe garantizarse los espacios para los procesos de investigación, asesoramiento, realización de investigaciones, la formación de los semilleros de investigación. Y como al no existir toda esa claridad en la norma, entonces cada Secretaría de Educación hace lo que cree entender, lo que bien entiende. El gobierno es conocedor de las exigencias, pero se han dilatado las acciones para vigorizarlas. Esto lo conoce el ministerio perfectamente y se le han señalado. Y allí mismo, que creo que estoy convencida que son algunas de las alternativas. Primero, pues ese reconocimiento, esa claridad de lo que es una escuela normal. Segundo, debe haber una política clara para las escuelas normales. ¿En cuanto a qué? En cuanto a los reconocimientos económicos a los maestros que están en unas escuelas normales. Y esos reconocimientos tienen que ver con las horas de asignación académica que debe tener un maestro en una escuela normal. Por supuesto, el reconocimiento económico, el tiempo para la producción académica, para la reunión de los colectivos docentes. Esos eran estímulos que ayudarían mucho a que los profesores siguieran haciendo este trabajo que, a pesar de todos estos asuntos, de estas limitaciones, pues se desarrollan. Ahora, con el furor de la excelencia docente, las normales superiores esperan que pronto se implementen las condiciones de calidad en todo el país, se dispongan los recursos y se le imprima toda la seriedad que requiere este tipo de formación que se imparte en Colombia.
Maestro o maestra que nos vea a esta hora, la invitación es para que haga parte del selecto grupo de la revista Educación y Cultura de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y comparta su conocimiento y análisis que sobre la pedagogía ha venido construyendo a lo largo de su carrera. En Encuentro les presentamos cuáles son las pautas, las recomendaciones para que usted haga parte de este documento valiosísimo para la educación. La revista Educación y Cultura nació en el Congreso de FECODE que se realizó en 1982. En más de 30 años los cambios han sido muchos. El último va más allá de lo estético. Es cierto, es más agradable, trae mejores portadas, fotos y temas, pero lo más importante es que tiene páginas esperando por sus letras, sus historias, sus experiencias académicas. Hay una sección que se llama Regiones. Envíenos su publicación, envíenos su artículo. Trabaje usted en artículos de investigación, en artículos académicos, en artículos críticos, en hacer un periodismo investigativo, de pronto un periodismo de denuncia de qué está pasando con su trabajo académico, con lo cual no lo puede hacer. Queremos llevarle todo ese saber suyo a las regiones, a los maestros. Si usted se pregunta qué puedo escribir y cómo puedo hacerlo, le recordamos que en la última página hay una guía. Aquí le adicionamos algunas posibilidades. Hay dos clases de artículos para que usted nos envíe. Primera clase de artículos, artículos de divulgación. Es un artículo muy sencillo. Simplemente tiene un título, tiene el autor, unos datos del autor, un resumen, unas palabras clave, el cuerpo del artículo y si usted quiere ponerle unas referencias bibliográficas, lo hace. Son artículos más bien cortos, que no se nos pasen de 2.000, 2.500 palabras. Word le dice cuántas palabras. Los artículos investigativos, que son fruto de maestrías y programas de posgrado, son más exigentes, en tanto rinden cuenta del proceso y los resultados. Este tipo de escritos también pueden no solo llenar las páginas, sino las cabezas de ideas, conocimientos y a los establecimientos educativos de otras maneras de entender y hacer. Los proyectos pedagógicos alternativos que usted desarrolla son otra fuente de divulgación y aprendizaje. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Y el profesor Luis Eduardo Varela, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, le habla a esta hora al Magisterio Nacional. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia. Fruto de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y FECODE, se han expedido recientemente dos directivas ministeriales, la número 18 de junio de 2013 y la número 11 de marzo de 2014. En ellas se le ordena a los nominadores en los entes territoriales certificados convocar periódicamente, esto es, mensualmente, los comités regionales del fondo para abordar todos los temas en materia de prestaciones económicas, pensiones y la problemática de salud. Es así como le orientamos a nuestros sindicatos filiales a hacer que se cumpla con este mandato, con estas directrices, para que se puedan resolver en esas instancias los problemas en materia de seguridad social. Le hemos solicitado también a los sindicatos filiales la base de datos de los docentes territoriales nombrados entre 1990 y 1996 para gestionar ante el Consejo Directivo del Fondo la reivindicación o el reconocimiento de la retroactividad de sus cesantías, toda vez que hay una norma que es la Ley 344 de 1996 y haremos pues toda aquella sustentación para buscar el reconocimiento de este derecho. También venimos solicitando la base de datos de los docentes territoriales con pasivo pensional, porque figuran vinculados al fondo muchos de ellos después del 2004 y no se sabe de su pasivo para el reconocimiento de sus pensiones. Esta información será muy importante para que cuando cumplan su estatus pensional podamos garantizar o que se les pueda garantizar este derecho a nuestros compañeros afectados. Por último, estamos aclarando que el decreto 2943 del 17 de diciembre de 2013 no afecta el tema del reconocimiento de los días de incapacidad hasta 3 días a los maestros, porque ese decreto modificó un parágrafo de un decreto
el 1406 del 99, y eso hace parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud y no tiene nada que ver con nuestra Ley 91 de 1989. El presidente candidato Juan Manuel Santos está recogiendo lo que sembró gracias a un sinnúmero de decisiones equivocadas que le han generado daños irreparables al territorio colombiano. Habla de paz, pero con la otra mano lo borra completamente porque al sector social lo tiene totalmente invisibilizado. Se acercan las elecciones presidenciales, el candidato presidente Juan Manuel Santos comienza a agotar sus salidas para ganar adeptos y votantes. Sin embargo, el afán y la angustia por permanecer en el poder lo está llevando a tomar decisiones que le están costando su popularidad. Hay tres tipos de mecanismos como están victimizando o están aislando el movimiento social. Uno es el tradicional, la guerra, digamos, física, asesinatos, amenazas, desplazamientos y atentados. Se están produciendo, es mucho menor que en la época de los 80, pero es grave. Pero además de eso, hay otros dos mecanismos. Uno es la llamada guerra jurídica, procesos judiciales para líderes sociales, para ONGs. Generalmente lo que usted se encuentra es que tienen 4, 5, hasta 6 procesos, muchos por rebelión. Entonces lo que termina es arrinconando el movimiento social. Aunque para cualquier colombiano acostumbrado a jornadas preelectorales y a las promesas, se sabe que lo social, la reivindicación popular, marca la pauta. Aquí no. Es todo lo contrario, ya se avecina el paro del sector agrario, camionero y taxistas. Para el mes de mayo, la violación a los tratados internacionales pues han generado ya consecuencias, no solamente a la soberanía nacional, sino a la local. La invisibilización de derechos básicos como el de la salud son un vacío en sus prioridades y como cualquier candidato, promete y promete y le saca juego al caballito de batalla hoy, la contienda por la paz. Salimos a protestar y fue por la fuerza y la voluntad del pueblo gitano. Porque hacer oposición, hacer control ciudadano en las regiones es muy difícil. No hay plata, no hay recursos y te amenazan. Entonces las personas prefieren alinearse. Caen porque hay unos intereses de por medio. También las personas tienen interés de ganar más dinero y, digamos, pueden traicionar fácil el movimiento social. Y caen por ingenuidad. Pero es una mezcla de todo, ¿no? No hay una sola causa. El 25 de mayo el país elegirá a quien gobernará los próximos años el territorio nacional. Y el candidato presidente tendrá que pasar de la retórica a la práctica ya, para entrar en la puja por el poder, porque el país, a diferencia que en otros años, está como una olla a presión. El déficit social está a punto de estallar. Ya las promesas son insuficientes y desobligantes. Cualquier error puede marcar la diferencia. Se han cumplido 3 años del acuerdo Obama-Santos que enmarcaba el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Colombia, que se hizo con un objetivo específico, el de reivindicar y mejorar las condiciones de los laboristas en nuestro país. Sin embargo, y como muchas cosas suceden en Colombia, este tan solo fue un saludo a la bandera. Los acuerdos Obama-Santos para que el TLC se pudiera dar no han sido cumplidos en su totalidad. Si bien es cierto, se creó el Ministerio del Trabajo y este contrató 480 inspectores, también lo es que fueron enganchados como provisionales, que las multas por violación a los derechos laborales no han sido pagadas por las empresas y que mientras tanto siguen las persecuciones y los asesinatos. In Colombia against trade unionists continues. In the 3 years since the Labor Action Plan was signed, 73 trade unionists have been murdered. Now, 1 murder would be tragic. 2 would be unacceptable. 3 would be outrageous. 73 murders is a reign of terror. It's a campaign. It's a war. And it has to stop. That's why Colombia has not created any decent jobs. This is why the promises within the trade agreement have been broken, not once or twice, but constantly and with impunity. Para los sindicalistas, la Ley 50 y la 789 de 2002 no permiten la negociación colectiva, quitaron garantías e hicieron que los convenios con la OIT y los derechos sindicales fueran desconocidos. Al tiempo, muchas empresas hacen usos ilegales de pactos colectivos y planes de beneficios para exterminar sindicatos. We'll struggle alongside you to make the Labor Action Plan deliver on its promises. We'll protest to our elected leaders. We'll tell your stories. Nowhere should a worker live in danger
or live in fear for his or her family, for organizing on the job, least of all in a trading partner of the United States. La informalidad en Colombia llega al 50% de los trabajadores, solo el 7% cotiza para pensión y simultáneamente entran más productos y se multiplican las pobrezas de campesinos, trabajadores y hasta empresarios. Ninguno de ellos tiene cómo competir. Encuentro. El tercer aspecto es el de la división del movimiento social, bien por necesidad, intereses particulares o crisis familiar. Lo cierto es que el gobierno considera que hoy quienes se oponen al neoliberalismo y lideran la protección de la justicia y la equidad son un obstáculo para perpetuar la inequidad. Mientras en los escenarios de paz se habla de democratización, de una paz territorial, de incluir los pobladores, de buscar la manera de romper este divorcio tan grande que hay entre el mundo urbano y el mundo rural, las políticas del plan de desarrollo muchas veces son agresivas y van erosionando las condiciones de vida de los campesinos, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pese a la tradición, convicción y lucha, el movimiento sindical es el que está hoy poniendo los muertos, como en el caso de la restitución de tierra, los amenazados y perseguidos, como en el magisterio y los trabajadores en general, porque la política es estigmatizar o menguar el liderazgo social. El presidente, obviamente, como todos los candidatos, está jugando cartas muy fuertes en este momento en función de la reelección y creo que algunas han sido profundamente equivocadas. Por ejemplo, frente al tema de Bogotá, el presidente lo que hace es un golpe a sus aliados, creyendo que un giro a la derecha le va a dar más votación de sectores que son enemigos del proceso de paz o que son de línea dura. Y aunque las fuerzas oscuras persigan y arrinconen a los líderes sociales, las cifras son inhumanas, cada día crecen. La historia reconoce que sin estos valerosos hombres y sectores, los derechos de los menos favorecidos solo serían un llamado a la bandera. Por ello, y más que nunca, se requiere del apoyo al movimiento social y sindical. El pasado 9 de abril, las centrales de trabajadores se reunieron con el Gobierno Nacional para determinar las estrategias que servirían para la reparación de los derechos del movimiento social y las víctimas de esta agremiación que han caído en medio no solamente del conflicto interno, sino de la persecución de los diferentes grupos de derecha. Acabamos de tener una reunión muy constructiva y muy productiva. Sostuvimos las tres centrales obreras y la Federación Colombiana de Educadores, en este caso la principal afiliada de la CUT y la organización más victimizada. Una reunión con el presidente de la República y hubo la presencia del fiscal general de la Nación, del Ministerio del Trabajo, del ministro de Hacienda, del Ministerio de Justicia, de la Unidad Nacional de Víctimas y otros institutos descentralizados. El tema fundamental fue cómo materializar la reparación colectiva en el marco de la Ley 1448. De la reunión salieron convergencias importantes. Por ejemplo, los trabajadores se entrevistarán con el fiscal general de la Nación para revisar las investigaciones de los crímenes contra el sindicalismo y darle una mirada a la impunidad que los ronda. Asimismo, las organizaciones y el gobierno trabajarán conjuntamente para determinar acciones que reparen individual y colectivamente una serie de derechos. La creación de un escenario, de un equipo de alto nivel de manera conjunta entre las tres centrales, FECODE y el Gobierno Nacional, para discutir la reglamentación y la materialización del proceso de reparación colectiva. En esa misma instancia discutiremos instrumentos para desarrollar ese proceso. Es un evento autónomo de las tres centrales y de FECODE para que cohesionemos la posición con relación a la reparación colectiva. El trabajo se está operativizando mediante seminarios regionales de las centrales y FECODE. Luego habrá uno nacional para terminar de construir toda la propuesta de reparación y no repetición. La federación dijo en la reunión que a los maestros también se les repara con ingresos acordes, estatuto único y un trato basado en el respeto y la promoción. En el registro que tenemos hay 487 organizaciones sindicales victimizadas, de las cuales 333 pertenecen a la CUT, en cabeza de la Federación Colombiana de Educadores.
Más allá de las celebraciones de los 20 años de la Ley General de Educación, este es el momento propicio para hacer un análisis exhaustivo y una mirada en perspectiva de qué se debe mejorar en la educación en nuestro país, no solamente para reivindicar los derechos de los y las maestras, sino para restablecer un mismo criterio de calidad educativa. Por ello, la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación está invitando a los y a las maestras a participar del panel que tiene una pregunta específica a resolver. ¿Cuál debe ser el sentido de la educación y su razón de ser en el mundo actual? El lugar de este panel será Corferias en el Salón Álvaro Cepeda Zamudio el 7 de mayo, de 2 a 5 de la tarde. Evaluar o medir los límites de la prueba PISA es el tema central de la edición 102 de la revista Educación y Cultura. Un debate productivo sobre el sentido y significado de esta política internacional. Un debate que orienta a la comunidad educativa y a la sociedad. Un debate desde las diferentes posturas de reconocidos investigadores en el campo de la educación y la pedagogía. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y en particular al Magisterio colombiano. Para nosotros esta semana, que es una semana de reflexión, una semana de recogimiento, hacemos un llamado a que reflexionemos sobre un hecho de trascendente significado histórico para la Federación, y es la conquista del Estatuto Único de la Profesión Docente. Este estatuto se ha construido a muchas manos, en muchos eventos, ha pasado por más de 47 versiones, pero ese texto que fue aprobado en la Asamblea de Paipa es el documento objeto de discusión en la Comisión Tripartita. Lo que hoy aspiramos es que si logramos concertar el texto del proyecto de ley que transitaría en el Congreso de la República, sería el documento que para la historia de la Federación sería el hecho más significativo, más importante en materia reivindicativa, porque acabaríamos la odiosa división de maestros del 2277 y 1278 y lograríamos tener un estatuto adecuado a las exigencias del siglo XXI. Un estatuto que tenga los pilares de dignidad de la carrera, de profesionalidad, pero también de estabilidad. Este estatuto pasa por una discusión rigurosa en materia de para qué es el estatuto. Decimos que ese estatuto debe ser para la educación del siglo XXI, que conduzca a que los resultados de la educación para los pobres de este país sean los que la nación y el país necesitan. Pero además, el Estatuto Único de la Profesión Docente como reivindicación debe dar cuenta de las exigencias de la pedagogía del siglo XXI, pero también debe dar cuenta de los avances reivindicativos en materia laboral para los profesionales de la educación. Creemos que ese espacio de reflexión de la Semana Santa debe servir para que los maestros acudan al texto, lo lean, porque si avanzamos en la tripartita, y en el Congreso puede tener dificultades, o en la misma tripartita, será en las calles que defenderemos un texto que necesitamos para los maestros del siglo XXI, un texto que necesitamos para la educación del siglo XXI. FECODE cree que esta es la reivindicación más importante que podemos alcanzar, pero también decimos, depende de la unidad del magisterio, depende de la fortaleza, de la convicción de los maestros y maestras de Colombia. Nuestro llamado es seguir fortaleciendo nuestra unidad, fortalezcamos la defensa de la educación pública, fortalezcamos la defensa del derecho a la educación de los niños y niñas de Colombia. Recuerden mañana Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Analizaremos con algunos presidentes de las centrales obreras los 3 años de la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos y el acuerdo Obama-Santos. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes.
porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.